aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Radio Zipa Estéreo. Unimos a Colombia con el mundo. Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Zipa. Fundado en 1962. 2024. 62 años. Zipa. El gremio pionero de los periodistas de Antioquia. Aquí comienza Psicólogas, tejiendo sueños con amor, en sintonía con tu bienestar. Un programa de la Corporación Tejiendo Sueños con Amor y Esperanza, donde cuidamos tu bienestar y salud emocional. En este espacio podrás explorar, expresar y gestionar tus emociones y sentires más profundos. Con enfoque de la psicología humanista, psicoanálisis y arteterapia. Dirigido por las profesionales en psicología Erika Milena Durango y Armi Gutiérrez Galvis. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio Zipa Estéreo, con repetición a las 8 de la noche por www.zipantioquia.org. Y síguenos en directo por nuestras redes sociales, Radio Zipa Estéreo en YouTube, Facebook, X e Instagram. Psicólogas, tejiendo sueños con amor, en sintonía con tu bienestar. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a su programa radial Psicólogas Tejiendo Sueños. Hoy en un día maravilloso con un clima genial aquí en la ciudad de Medellín. Estamos modo Feria de Flores. Entonces, bueno, va a ser una semana muy agradable. Hoy en nuestro programa traemos un tema muy importante y es el tema Hablemos de los límites. ¿Cuáles son nuestras líneas rojas? Mi nombre es Armi Gutiérrez, psicóloga de profesión y bueno, encantada de estar aquí con ustedes. Hola, buenos días para todos nuestros oyentes. Les saluda Erika Durango. Hoy comenzamos un nuevo tema, hablando un poco de esos límites que ponemos o que no ponemos en medio de estas relaciones que se vuelven un poco dañinas. Inclusive también podríamos hablar de esos límites dentro de un estado laboral, de un entorno más laboral, de un entorno más corporativo y también en un entorno familiar. Entonces, miren qué importante es hablar de este tema de los límites, de establecer ciertos límites de acuerdo en el entorno pues, que estamos, ¿cierto? Entonces, empecemos, Armi, pues como con el tema. Queríamos iniciar con una pregunta para todos y es, ¿qué tanto hemos normalizado como esas situaciones de agresión, de opresión o de maltrato? ¿Cierto? Entonces, vemos que a través de la palabra o de la manera como hablamos con otras personas, sentimos palabras muy agresivas, pero de cierto modo hemos llegado a normalizar este tipo de trato de los demás. Y asimismo, de una u otra manera, nosotros hacemos eso con las otras personas. Empezamos a replicar también esa comunicación agresiva. En la parte de la acción, cuando ya estamos haciendo más acciones durante el día, resulta que se dan también como esas acciones manipuladoras, ¿cierto? Y eso también
tendemos o tenemos una tendencia a empezar a normalizar ese tipo de manipulaciones y a verlo como muy normal o a esperar que esa persona de un momento a otro pues cambie su actitud, sin nosotros como expresar ese malestar, sin expresar cómo nos estamos sintiendo pues como al respecto. Otra manera que hemos llegado a normalizar es ya como la agresión física, esas agresiones físicas que pasan y suceden y seguimos ahí en ese mismo circuito de violencia. Hay otro tema y es cómo las personas que tenemos a nuestro alrededor, sean nuestras parejas, sea nuestra familia, sea inclusive nuestro grupo corporativo o de empresa, tiende mucho a dar opiniones acerca de lo que hacemos e influir de esta manera en las opiniones o deseos que nosotros realmente queremos hacer. Es decir, terminamos haciendo cosas que no queremos hacer, con cosas hasta muy sencillas. Terminamos comiéndonos algo que no queríamos comer, ¿no es cierto? Ir a sitios donde no queremos estar. Entonces, quiero que de un momento a otro, de este momento, empecemos como a analizar cómo hemos logrado de un momento a otro anormalizar ciertas situaciones y justificar estos actos. Muchas gracias, Erika. Bueno, antes de continuar, los saludos especiales del día para Abraham Umbarila Saavedra, director de Radio Zipa Estéreo. Soy la Isabel Carvajal Almario, directora ejecutiva del Zipa, y para nuestro practicante de locución, Tomás Giraldo Espina. Un saludo muy cordial para todos ellos. Bueno, yo creo que aquí es muy importante agregar, y es que el poner límites en nuestras relaciones interpersonales nos permite mantener relaciones más sanas, más saludables, porque de esta manera también logramos proteger nuestro tiempo, nuestra energía y promover un respeto mutuo. Es decir, que en la medida de que yo reconozco e identifico cuáles son los límites y logro establecerlos para ese contacto con el otro, es probable que esa relación sea más amena, sea basada en el respeto, porque lo podemos hablar de manera clara, de manera efectiva, de forma que sea una relación de tolerancia. Es importante que seamos congruentes, un poco a lo que tú mencionas, Armi, y es, bueno, nosotros hablamos de unos límites, pero realmente no ponemos esos límites, ¿cierto? Es como cuando estamos haciendo pues como la educación con nuestros hijos, que nosotros les decimos muchas cosas, pero con el ejemplo manifestamos otras. Entonces es importante en el momento de poner límites ser muy congruente, ¿cierto? Con lo que decimos y lo que hacemos. Dentro de este aspecto de tus líneas rojas, de poner como estas líneas rojas, hay unos síntomas que se manifiestan en la persona, ¿cierto? Se da una identificación con el agresor. ¿Cómo así que una identificación? De una u otra manera, la persona que está siendo agredida siente que debe proteger a ese agresor. Por eso pasa muchas veces que cuando vemos a un hombre o a una mujer golpeándose entre ellos, alguna persona interviene y entonces el que termina dañado o maltratado es el que interviene pues para separarlos o para parar la situación de violencia. Y siempre se da, o en ocasiones se da, que uno de los dos empieza a justificar al otro. Es que lo hizo porque estaba tomado, es porque lo hizo porque estaba bajo sustancia psicoactiva, ¿cierto? Entonces empezamos a dar una justificación a estas agresiones y es algo que se vuelve continuo y se vuelve permanente. De la mano de esto va también como esa pérdida de decisión. La persona que está siendo agredida empieza a sentir que el otro es como un todo y que él finalmente también toma decisiones importantes en su vida. Cualquier tipo de decisión termina la otra persona tomando la decisión por ella. Pasa muchas veces que dentro de estos síntomas que se presentan, la persona que está siendo agredida olvida inclusive cuáles son sus gustos. Es decir, olvida cuál es su color favorito, cuál es su comida favorita. ¿Por qué? Porque la otra persona que está a su lado siempre tomó las decisiones. Finalmente, cuando sale como de esa cadena de agresión y de abuso, se da cuenta que ha perdido su identidad y que la identidad que tiene es una identidad tomada de ese agresor.
tenemos también otros síntomas, Armi, ¿cierto? Claro que sí, retomando un poquito lo que mencionas, Erika, el tema de la pérdida de la identidad es muy evidente, cuando no se establecen esos límites. Y tú lo decías, es cuando yo empiezo a complacer al otro, es decir, sobrepongo las prioridades, mis prioridades para darle gusto a la otra persona. Y se ve mucho también en lo que son relaciones familiares, sociales y de pareja, cuando dejo de ser yo misma por complacer al otro, como por encajar también. Entonces se va desdibujando esa identidad personal, esa manera auténtica de ser cada uno, porque lo que deseo es complacer a la otra persona o a las otras personas. Dentro de los síntomas que también tenemos acá, vemos que hay un aislamiento de su red de apoyo, es decir, la persona tiende a aislarse, tiende a perder un poco el contacto con esas redes de apoyo, llámese amigos, llámese familia y demás. También hay una pérdida del apetito, hay una afectación ahí a nivel de la alimentación, y es que la persona se convierte en inapetente, ya no disfruta la alimentación como antes lo hacía, sus comidas favoritas ya no son así, no son como su prioridad, sino que ya lo hace más por esa necesidad de supervivencia, y es de alimentarse. Pueden presentarse atascos de comida y bajos autoconceptos, es decir, ese valor que me doy a mí mismo o a mí misma, la manera en que yo me veo o lo que opino de mí mismo. Entonces podemos ver que el no establecer límites puede afectar en gran manera tanto la identidad como la personalidad y la manera en que nos relacionamos con los demás. Exacto. Entonces, ¿qué es importante? Queremos acá un poco señalar estos aspectos para que vayan ahí anotando, los tengan muy presentes. Hay unas señales de alerta, que se dan en medio de la relación, las relaciones dañinas que tenemos con otros. Como dijimos ahorita, no necesariamente vamos a referirnos a una relación amorosa, sino también, por ejemplo, a esas relaciones entre compañeros, porque esas líneas rojas también se deben establecer cuando se presentan acosos laborales, ¿cierto? Que son muy frecuentes. Tanto en hombres como en mujeres se presenta mucho este tipo de acoso laboral. Entonces es necesario que empecemos a darnos cuenta cómo se presentan pues como estas señales. A ver, una de las señales en la que debemos pues como estar como atentos y pendientes es que se reacciona ante estas primeras señales de agresión. Es decir, no debemos esperar a que llegue el golpe físico, ¿cierto? Si ya la persona nos ha alzado la voz, nos ha hablado a través de gritos, eso es una señal de alerta. Muchas veces decimos como, bueno, solo pasó una vez. Lo que pasa es que estaba molesto. Lo que pasa es que yo había hecho algo que lo molestó. Entonces miren cómo nosotros en medio de esas relaciones agresivas nos ponemos en un lugar en el que no solamente somos el agredido, sino que también nos ponemos en un lugar de culpabilidad, como si fuera nuestra culpa el hecho de que la otra persona fuera agresiva, pues como con nosotros. Y como decíamos ahorita un poco, justificamos el hecho de que la otra persona esté bajo un efecto diferente de su normalidad. Y decimos, bueno, no, eso es algo momentáneo, algo circunstancial, no volverá a pasar. Hay otro tema, y es que se presentan circuitos de agresión y recompensa. Eso sucede mucho en relaciones, sobre todo afectivas o amorosas, a largo o corto plazo. Es decir, una semana está muy bien y todo, salen a pasear, salen a comer, es el hombre más caballeroso, ¿cierto? O es la mujer más tranquila. De repente sucede un episodio violento y después de ese episodio violento, entonces viene un episodio de, voy a regalarte esto, te traje este detalle, ¿cierto? Como para tapar un poco la agresión o lo que acaba de suceder. Esto generalmente es una cadena, eso se vuelve como un circuito. Entonces primero llega el grito, luego llega la agresión y luego se da todo el trámite del dolor, la culpa, y ya llega como la recompensa. Entonces quiero que pensemos un poco
¿Cuántas veces hemos sido recompensados o recompensadas por algún tipo de violencia que nos han dado? Eso es tan sutil porque a veces no nos damos cuenta de qué manera llega esa recompensa, porque a veces la recompensa no siempre llega en una parte como tangible, sino que también se puede dar de manera intangible, ¿cierto? El decirnos palabras después bonitas, el hacernos sentir muy bien, pero entonces, ¿dónde queda esa parte del otro reconocer que fue agresivo? ¿Dónde queda toda esa situación que se sintió de tensión y agresión? Entonces, mire cómo llega como a tapar, pero realmente lo tapa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo tapa, no lo tapa? ¿Eso queda ahí? ¿Cómo queda esa situación en la relación? Porque finalmente las relaciones son una construcción de dos personas que son distintas. Eso es importante, cada uno en medio de su singularidad, son distintas, les gustan cosas distintas, entonces, ¿cómo queda esa situación de agresión o de violencia en el otro? Vemos muchas veces, voy a dar el ejemplo de los hombres, que es un poco más recurrente, que dicen que las mujeres tienen una memoria intachable, tienen una memoria que no se borra a lo largo del tiempo, ¿cierto? Entonces la mujer siempre tiende como a hacer reclamos, hayan pasado 2 años, 3 años, 5 años, y hablar de lo mismo. Entonces ahí es importante, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Hasta qué punto esa agresión realmente me afectó a mí? Entonces esta situación pasa tanto en hombres como en mujeres, ¿cierto? Entonces estemos muy atentos como a este tipo de señal. Hay otras señales que se dan, sobre todo con esos caracteres que son muy obsesivos en la persona. Salen frases como, te necesito para vivir, sin ti no puedo estar, eres necesaria en mi vida. ¿Cuántas veces nos han dicho eso? ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros importantes porque somos necesarios para alguien? Entonces, esas son palabras que nos atan y nos hacen quedarnos en un lugar, porque el sentirnos importantes y reconocidos para alguien hace que nos sintamos bien, ¿cierto? Entonces nos quedamos ahí aguantando, soportando y tolerando, y poniendo como la mirada hacia otro lugar cuando pasan los momentos de agresión. Hagamos un ejemplo del acoso, por ejemplo, el acoso laboral. No, es que tú eres la mejor empleada, tú lo haces muy bien, y resulta que tú te quedas hasta las 8 de la noche trabajando. Y resulta que es que tú vas hasta los fines de semana. Y resulta que es que tú ya ni siquiera compartes con tu familia, ¿cierto? Entonces mira cómo a través de esas palabras que te están haciendo sentir tan bien, ¿qué estás perdiendo tú? ¿Qué has perdido tú? Entonces miren que son situaciones muy sutiles que uno diría, bueno, eso es algo normal que suceda en un trabajo, pero evaluémonos bien. Cuando nosotros nos contratan, nos dan unos horarios laborales, ¿cierto? Nos dan un salario que se va a devengar. Entonces tengamos todo eso muy claro y establezcamos bien las normas para no sentirnos también como agredidas en ese tipo de situaciones. ¿Tenemos otras señales, Arley? Claro que sí. Bueno, continuando con lo que agregas, Erika, donde vemos esas relaciones jerárquicas, como es a nivel empresarial, organizacional, generalmente se ve que cuando la persona está siendo abusada en el tema de acoso laboral, generalmente no se le permite un proceso de formación. La persona que está en el rango jerárquico más alto quiere tener como el control de la situación, por lo cual no permite ese crecimiento laboral o profesional de la persona dentro de la organización, de manera que pueda tener a su alcance, o de manera de que pueda manipular a la persona que tiene, pues como en la vista, ¿verdad? Entonces en ese momento también se da algo que es el tema de la red de apoyo, trata de aislar a la persona de esas redes de apoyo a nivel empresarial y trata de imponer siempre como su autoridad.
Muchas veces se impone a través del miedo, a través de más carga laboral, lo que tú mencionabas, a través de extender los horarios laborales, a través de colocarle actividades que están fuera de pronto de ese contrato, de manera que pueda tener el control de la situación y de la persona. Vamos a leer un poquito unas preguntas o comentarios de oyentes que están aquí participando en el chat para que podamos continuar con el tema. Claro que sí. Por acá en nuestro chat de YouTube, recuerden que estamos en YouTube como Radio Zipa Estéreo. Estamos en el programa Psicólogas Tejiendo Sueños con Amor. Carmen nos dice, buenos días, alegría, salud y bendiciones, excelente tema. Patricia González, buen día, muy bendecido para todos. Simandra García nos dice, buen día para este valioso programa. Nuestra directora ejecutiva del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Zipa, Zoila Isabel Carvajal Almario, nos dice, en sintonía, saludos para las directoras Armi y Erika. Muy buen tema para fomentar el autoestima. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por dejar sus comentarios, los recibimos con mucho cariño, nos alegra realmente saber que este tipo de temas aportan a la salud mental y al crecimiento personal de cada uno de ustedes. Bueno, retomando el tema de los límites, hay unas razones muy importantes por las cuales debemos establecer esos límites con las personas que nos relacionamos, sea en cualquier área de la vida, a nivel personal, familiar, social o laboral. Una de ellas es proteger nuestro tiempo y nuestra energía. Esto nos va a permitir enfocarnos en nuestras prioridades, definir hasta dónde puedo llegar, es decir, hasta dónde estoy disponible para otro tipo de actividades o de compromisos. Fomenta el respeto, algo tan importante como esto. Y es qué puedo tolerar y qué no puedo tolerar. Hay cosas que se pueden negociar, pero hay cosas que definitivamente yo decido poner un alto, es decir, esa línea roja, y decir no, hasta aquí puedes llegar conmigo. También promueve la autoestima y la autonomía. En la medida de que yo pongo límites, establezco esa línea roja, puedo tener un control sobre mis decisiones y mis acciones, fortaleciendo también esas relaciones interpersonales. Incrementa la autoestima en la medida de que estoy demostrando que me valoro a mí mismo, de que me respeto, es decir, me amo tanto que puedo tener esa capacidad de establecer esos límites con otros, es decir, de que yo también pueda decir, bueno, yo soy prioridad, y muchas veces no lo hacemos en ningún contexto, dejamos que todas las personas lleguen y dispongan de nosotros a su antojo y nos cuesta decir esa palabra y es decir no, nos cuesta mucho. Entonces, en la medida de que yo aprendo a decir no, lo hago de manera tranquila, con una comunicación muy efectiva, es probable que la otra persona logre ir comprendiendo de que hasta ahí puede llegar conmigo. Ayuda a evitar el sobrecompromiso. Bueno, los adultos de hoy en día estamos en muchas actividades, tanto familiares, personales, lo laboral. Entonces, cuando yo logro establecer esos límites y aprendo a decir no, no puedo ir, no me da el tiempo, no alcanzo a llegar, esto va a prevenir también el agotamiento. Es que nosotros nos las pasamos en un estrés, en un corre-corre y agotados, sobrecargados de muchas cosas, por no decir no, por no decir ven, es que no me da, o ven, es que ya tengo otro compromiso. Entonces es muy importante también reconocer que nos cansamos, que nos agotamos, que necesito tiempo para mí mismo, para descansar, para leer un libro, no sé, para irme a un parque, para irnos a esa cita con nosotros mismos que tanto hemos hablado y que tanto hemos recomendado, y es decir, yo puedo pasar tiempo conmigo misma, irme a un parque y comerme un helado, o irme y tomarme algo. Entonces, cuando estoy con ese sobrecompromiso, no me queda tiempo ni para eso. Entonces estoy corriendo para un lado, corriendo para otro, para quedar bien en todo lado y quedar bien con todos, pero no quedo bien conmigo misma. Facilita la comunicación, promueve una comunicación efectiva. Cuando decidimos establecer esos límites, además de marcar mis líneas rojas, yo también tengo que estar en la capacidad de reconocer e identificar las líneas rojas de la otra persona. Eso es en doble vía, va y viene, es decir, yo no puedo ser incoherente de solo hablar de mis límites, sino que también tengo que tener esa capacidad de respetar
los límites que la otra persona me está demostrando, es decir, hasta dónde puedo llegar en ciertas circunstancias. Promueve la responsabilidad, es decir, cuando establezco límites, otros asumen la responsabilidad de sus acciones y de sus decisiones. Es decir, yo no tengo que tener el control siempre de todo. Entonces, cuando establezco esa línea roja, estoy también soltando un poco a que la otra persona tenga esa responsabilidad. Y finalmente, fomenta el crecimiento personal, que es algo muy importante. Es decir, incrementar esa confianza, demostrar que confiamos en nosotros mismos y que tenemos la capacidad para priorizarnos, para saber que tenemos momentos para nosotros mismos, para nuestra familia, nuestra pareja, pero que también podemos crecer a nivel profesional. Entonces, quería agregar eso. Podemos continuar, Erika, también mencionando esa posible alternativa que nos habla Tomás Navarro, un psicólogo que tiene un método que me gustaría que tú nos comentaras inicialmente de qué se trata el método PAL. P-A-L. Bueno, pero quiero mencionar también unas señales importantes que creo que tengamos como en cuenta. Uno es el tema de la celotipia. La celotipia comienza como algo muy normalizado porque pensamos que no es algo patológico. El hecho de que la persona actúe de ciertas maneras o tenga ciertas conductas. La celotipia empieza de una manera muy tranquila y termina de una manera muy agresiva, ¿cierto? Entonces comienza con una persecución constante. Inclusive van, por ejemplo, al trabajo, aparecen de repente. Cuando están hablando con la persona, parece que eso que ellos piensan de ella es real. Es decir, es que yo te vi con esta persona y esa lo expresan como si fuera una realidad, cuando no ha sido real, ¿cierto? Entonces son personas que empiezan a crear imaginarios en su mente con mucha certeza, donde ellos dicen, esto fue real. Y realmente, pues la persona se ve como acorralada ante esta situación y empieza a dudar de sí misma, ¿cierto? La persona que está siendo como agredida dentro de esta relación. Hay otra señal de alerta que es la sobreestimación. La sobreestimación es cuando se pone a la persona que es agredida en ese lugar donde se hace sentir o crecer su ego. Vamos a dar un ejemplo. La mujer está con un hombre que la traiciona continuamente y el hombre dice, ella es la mejor mujer del mundo porque siempre me tolera esto, porque siempre está conmigo, ¿cierto? Entonces esta mujer empieza a creerse este cuento de que es la mejor mujer del mundo porque está con él, ¿cierto? Entonces miren cómo hace que se crezca como el ego de esta persona que está en la relación y esto hace que se quede ahí, ¿cierto? Sentirse enaltecida, aunque sea un enaltecimiento muy negativo, porque miren cómo se somete ante la relación que no es nada, que es dañina pues por completo en su manera afectiva, pero lo resiste por el hecho de sentirse importante, por el hecho de sentir que lo que está haciendo está muy bien, porque se queda por sus hijos, que porque se queda por él, que porque se queda por lo que él siente, ¿cierto? Por lo que él le hace sentir. Bueno, ahí como para cerrar esos aspectos de la parte de las señales importantes que hay que tener en cuenta, vamos a hablar ahorita del método PAL, P-A-L, ¿listo? Este método fue creado por un psicólogo español, donde él menciona de una manera práctica y fácil cómo cada individuo puede ayudarse para crear las líneas rojas en su vida. No describe solamente el hecho de las relaciones amorosas, sino todo tipo de entorno. Cómo ese individuo dentro del entorno puede llegar a entender y a crear un límite ante los otros. A poner esa línea realmente dibujada, no desdibujada, sino dibujada ante cualquier entorno que esa persona esté, ¿cierto?
es importante que tengamos en cuenta que el entorno no es el que pone el límite, somos nosotros. Nosotros pensamos que al entrar a cierto lugar, allá es donde deben poner el límite. Y resulta que somos nosotros los que debemos dar propicio y oportunidad a que esto se dé. Entonces, el método tiene 3 palabras muy importantes. La primera es la P, que se menciona en priorizar. ¿Qué es importante para priorizar? Hay que tener claro cuáles son las prioridades, ¿cierto? Cuando uno tiene claro las prioridades en su vida, fácilmente puede tomar decisiones, ¿cierto? Y no empezar a posponer y a posponer las cosas. Porque la prioridad es algo, como bien lo dice la palabra, va primero, ¿cierto? Entonces, eso es una parte muy importante. Vamos a empezar a priorizar las cosas en nuestra vida. Vamos a empezar a pensarnos cómo realmente queremos estar nosotros. Vamos a visualizarnos dónde queremos estar, con quién queremos estar, cómo queremos compartir nuestros espacios, ¿cierto? Eso nos ayuda a dar una buena decisión ante lo que viene. Si nosotros siempre estamos como perdidos, sin saber con quién queremos estar o pasar nuestro tiempo libre, siempre va a ser cosas accidentales las que nos suceden, ¿cierto? No vamos a tener un tiempo después del trabajo, yo quería hacer esto con mi familia, pero resulta que me toca quedarme haciendo un trabajo. ¿Cuál es tu prioridad? O quedarte haciendo un trabajo o pasar el tiempo con tu familia, ¿cierto? Entonces, miren, que desde una pequeña acción puede cambiar, puede empezar a cambiar, porque hay algo muy importante y es que nosotros realmente entrenamos nuestras acciones. Nosotros si en un día, es como cuando vamos al gimnasio, si empezamos a entrenar en un día y no empezamos a postergar y a decir, no, yo empiezo mañana, ¿cierto? Hasta que no hagamos la acción, no vamos a empezar realmente a generar un cambio. Porque si seguimos con la misma y postergando la situación, no va a haber ninguna actitud de cambio, todo va a seguir igual, ¿cierto? Entonces es importante que demos como esa prioridad, que miremos con quién queremos estar y con quién queremos pasar nuestro tiempo libre o nuestro tiempo durante la semana, planear, visionarnos y vernos así de esa manera. Importante realizar una lista de prioridades. La lista de prioridades que propone este autor Tomás, él habla que se divide en 2. Hay una lista que es la lista de las cosas importantes y hay otra lista que es la lista de las cosas flexibles. Esas cosas importantes son las cosas que no son negociables. Es lo que tú no estás dispuesto a negociar. Entonces, en esa lista, ustedes se preguntarán, bueno, esa lista tiene que ser de cuántas prioridades o cuántas cosas se deben nombrar. Realmente eso no tiene un número fijo. Tú puedes tener 5 prioridades importantes, como puedes tener 10, ¿cierto? Y asimismo las partes que son la prioridad flexible. Pero hay algo muy importante y es que las prioridades que son importantes deben ser mayores que las prioridades flexibles. Y eso es un detalle importante, porque nosotros por lo general volvemos todo flexible. Entonces en el método, él nos sugiere que las prioridades importantes superen a las prioridades flexibles, para que estas prioridades realmente se conviertan en algo que va primero, no en algo que puedes negociar. Es como cuando nosotros vemos a un niño de 2 o 3 años que está estrenando el no. Yo le digo, el niño está estrenando el no, y tú le preguntas algo y él dice no. A todo le dice no. Ese momento es un momento que como mamás debemos celebrar, porque es el momento en que nosotros, los seres humanos, aprendemos a estrenar el no, aprendemos a decir no. Entonces, ¿dónde se nos quedó ese no en el camino? ¿Dónde empezamos a perder eso que no queríamos hacer? Y sin embargo hicimos.
Entonces vamos perdiendo prioridades en la vida. Entonces vamos a empezar a retornar eso. Vamos otra vez a comenzar a practicar esas prioridades en nuestra vida. ¿Qué es lo que más nos interesa ahora? ¿Qué es lo que más nos importa? Porque nosotros siempre andamos por la vida, pero ¿cuál es nuestro propósito de vida, cierto? Iría muy encajado ahí el tema de, bueno, el propósito va ligado también a ese tema de las prioridades. Hay algo muy importante y es tener un límite contra nosotros mismos. ¿Cómo nos estamos hablando a nosotros mismos? Nosotros, por lo general, tendemos a decirnos palabras que no son muy positivas. Tú no eres capaz, tú no vas a llegar a hacer esto, tú no vas a poder hacer esto, mira con las personas que estás. Bueno, si nosotros empezamos a hablarnos de una manera más positiva, vamos a entender cuando otra persona nos habla de una manera agresiva. Porque si nosotros todo el tiempo estamos escuchándonos lo mismo de nosotros mismos, eso también permite que las situaciones de palabras agresivas se vuelvan algo normalizado. Es decir, si tú todo el tiempo te estás diciendo no eres capaz, cuando otra persona te diga es que usted no fue capaz de hacer eso, es que usted no es capaz de hacer nada, ¿cierto? Escuchar eso ya va a ser algo muy normal, porque todo el tiempo nos lo estamos diciendo. Entonces, importante que tengamos ese límite inclusive con nosotros mismos, cuando nos estamos agrediendo, cuando nos estamos autosaboteando, cuando queremos ir a ese lugar y hacemos todo lo posible por no ir, pero no nos damos cuenta. Entonces planeábamos todo el fin de semana porque queríamos ir a un paseo y resulta que la noche anterior nos quedamos hasta muy tarde y ya no nos levantamos temprano. Eso es una manera de autosabotearnos, pero no nos damos cuenta, ¿cierto? Entonces al otro día decimos, no, a mí ¿por qué me pasa siempre esto? Si yo quería ir, yo quería disfrutar de ese espacio. ¿Qué tanto sí querías disfrutar de ese espacio? ¿Qué tanto tú te estás autosaboteando y no poniendo también esos límites y esas líneas rojas en ti mismo para poder avanzar, ¿cierto? Porque si seguimos siempre con la misma conducta no nos vamos a dar cuenta de esos detalles. Hay algo que él menciona que dice, la prioridad domina la comodidad. Cuando nosotros estamos en un lugar, decimos ese comodín, donde no nos queremos mover, romper ese comodín es darle una prioridad. Es que mi prioridad es llegar temprano. Es que mi prioridad es hacer esta actividad. Eso se vuelve una prioridad. Entonces, la comodidad que teníamos de estar en ese lugar hasta tarde, o la comodidad que teníamos de someternos al otro, de que el otro decida, cambia. Nos tenemos que mover del lugar. Eso es como movernos del lugar, de un lugar a otro. Entonces, vamos a romper esa vida de comodidad que tenemos que no nos está generando bienestar, ¿cierto? Vamos a cortar esa comodidad y vamos a ponerle una prioridad para que eso pueda avanzar y lo podamos realmente ver. La otra letra, que es la A, él se remite a avisar. O sea, Armi, si quieres apuntar algo sobre la prioridad. Bueno, en el tema de las prioridades, y tú lo agregabas, es fundamental reconocer cuáles son mis prioridades realmente, lo que yo realmente quiero hacer y ser. Entonces, cuando yo defino eso, puedo pasar ahorita a este segundo paso, que es la de avisar, porque yo no podría saltármelo. Es decir, no puedo poner un límite a otra persona si realmente yo no sé cuáles son mis prioridades, dónde quiero estar, con quién quiero estar, qué quiero hacer y qué le da propósito a mi vida. Entonces me parece que este autor español, Tomás Navarro, cuando habla del método PAL, lo organizó de una manera de que puede ir en esa línea, en esa dirección. Es decir, voy a definir mis prioridades primero que todo para poder realmente colocarle el límite al otro y además de colocármelo pues también a mí mismo. Bueno, sí, es verdad. Todo eso es como un ciclo continuo y
no es que tú empieces a anotar y digas, ay, primero esto, sino que sea de manera espontánea, ¿cierto? Porque mira que cuando tú pones límites, cuando empiezas con el tema de las prioridades, entonces ya puedes generar un aviso a esa prioridad que se volvió importante para ti, pero el otro todavía no la ha visto como algo importante. La prioridad es como empezar a señalar esas cosas importantes que son para ti y que el otro las vea. Entonces ahí entra la parte de avisar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tú marcas tu libertad y también la del otro? ¿Hasta qué punto va el otro? Eso lo mencionabas ahorita, Armi, ¿cierto? Bueno, yo voy hasta cierto punto, ¿hasta qué punto va el otro? Que también hay que respetar los límites de la otra persona, ¿cierto? En ese derecho y en ese respeto de hacer y querer. Por lo general, cuando nosotros damos un aviso de algo, es importante poner fechas. Poner fechas nos hace dar un aviso a esa persona. Bueno, hagámoslo tal día. Bueno, yo me puedo quedar hasta esta hora, ¿cierto? Eso es dar una fecha y una hora. Eso es dar un aviso a un límite, ¿cierto? Hay que expresarnos siempre con mucha sinceridad, hablar siempre con la verdad. Demos un ejemplo. Hay personas que tienen dificultades con la puntualidad. No es decir, lo que pasa es que yo puedo llegar a tal hora. Entonces dice la hora, ¿cierto? Bueno, quedamos de encontrarnos a las 2. Y resulta que llega la persona a la cita puntualmente a las 2 y llama a la otra persona y le dice, bueno, ¿tú dónde vienes? ¿Dónde estás? No, ya voy llegando, ¿cierto? Eso a veces pasa mucho, ya voy llegando, y resulta que la persona ni siquiera ha salido para la cita. Entonces miren cómo se va perdiendo ese respeto también por el otro, y cómo el que llega impuntual de una u otra manera está irrespetando el tiempo del otro, ¿cierto? Y aparte de eso le dice mentiras. Entonces, empezar en ese circuito de mentiras hace que la comunicación no sea muy asertiva, ¿cierto? Y que las dos personas vayan quedando como con esa inconformidad. Entonces es importante ser muy sinceros, y sobre todo cuando estemos haciendo este cambio en nuestra vida real, de poder cambiar algunas actitudes y algunas cosas, de que bueno, no, voy tarde, no, apenas voy saliendo, discúlpame, llego a tal hora, ¿cierto? Empezar a afrontar esos pequeños detalles nos van a ayudar también a ir cambiando situaciones. Los cambios no se hacen de repente. Así como nosotros llegamos a adoptar una posición, tuvimos que tener mucho tiempo. Digamos que en ese momento tenemos 40, tenemos 30, ¿cierto? Tenemos 40 años, 30 años. Llevamos 30 años viviendo de esa manera. Para nosotros cambiar y adoptar otra situación en nuestra vida, tenemos que darnos ese tiempo, tenemos que darnos esa oportunidad. Y darnos esa oportunidad es reconocer primero que lo estamos haciendo, ¿cierto? Que no lo estamos haciendo bien. Y segundo, que vamos a mejorar la situación y que realmente queremos hacer, ¿cierto? No se trata de que en medio del aviso se convierta como si fuera una amenaza, no. Se trata de que nosotros vamos a describir de una manera clara, concisa, tranquila, qué es lo que queremos negociar y cómo nos hace sentir lo que la otra persona está haciendo. Por ejemplo, si me están tratando mal, me están agrediendo, yo le digo, no me gusta que me trates así. Cuando me dices eso, me hace sentir así. Ponernos en el lugar del sentir. ¿Qué estamos sintiendo nosotros respecto a esa agresión que nos están haciendo? Es que tú me haces sentir triste, es que tú me haces sentir desilusionada, es que tú me haces sentir molesta cuando me tratas así, ¿cierto? Ponernos en ese lugar. No se trata de entrar en una amenaza y en ese juego agresivo, ¿cierto? De palabras, sino hablar de una manera clara, concisa y a partir del sentir, de lo que nosotros estamos sintiendo respecto a eso, ¿cierto? La siguiente es la L, que es limitar, ¿cierto? Ese sería el último paso, cuando estamos ya poniendo como el límite.
todo tiene un límite. Él nos habla y bueno, hay momentos en que ya realmente la persona no se ha dado el momento de pensar antes de, ¿cierto? Y pone el límite radical. Pero acá lo vamos a hacer como un paso a paso. Vamos a ir aprendiendo a poner ese límite, sobre todo con cosas que nos cuestan tanto, ¿cierto? Entonces, hay un límite que se rompe y que llega. Y es importante que se conozca inmediatamente. Decirlo, ya no quiero esto para mí, ¿cierto? Y lo que decíamos ahorita, hay que ser congruentes. Si yo hoy digo, ya no quiero esto para mí, no quiere decir que entonces mañana voy a hacer lo opuesto a lo que ya dije, ¿cierto? Porque ahí ya perdemos ese sentido de responsabilidad con nosotros y con el otro. Con nosotros dentro de nuestro sentir, un poco lo que mencionaba ahorita Armi, somos infieles a nosotros mismos y soportamos lo que el otro está haciendo, ¿cierto? Él menciona un tema muy importante y es el tema de las fronteras de los países. Tener un límite es como una frontera invisible. Inclusive acá en Medellín hemos hablado mucho del tema de las fronteras invisibles, ¿cierto? Los que están fuera del país escuchando el programa, las fronteras invisibles son fronteras que se crean en los barrios, ¿cierto? Entonces, el barrio, aunque no tenga la línea marcada de que comienza este barrio y termina este barrio, ahí hay como una frontera invisible que divide los dos barrios. Ese es el límite. El límite a veces es esa frontera que es como un hilo tan delgado que a veces no alcanzamos a percibir, ¿cierto? Y por eso las personas, por lo general, cuando llega a su límite, lo afronta de una manera agresiva. Entonces, miren, tómense en el tiempo de no esperar a que el límite se vuelva algo agresivo, a que lo puedan decir con palabras, ¿cierto? Que tengan esa asertividad de decirlo con palabras y decir, esto conmigo ya no va más. Poner ese límite y esa parte de no, ¿cierto? De no, dar un no más claro y más conciso. Imagínense una frontera invisible, ¿cierto? Imagínense una frontera invisible antes de llegar al acto de la agresión. Cuando la tengan imaginada en su mente van a decir, no, ya este acto no va más conmigo. Habíamos sugerido como unas preguntas de qué es lo que se le dificulta realmente a uno al poner un límite, ¿cierto? Y es una pregunta muy particular como para cada uno, ¿cierto? Para alguien puede ser, es que a mí me dificulta el hecho de cómo se va a sentir el otro. De que cuando yo hable, cómo se va a sentir el otro. Entonces ahí, de manera pues como independiente, cada uno haga esa pregunta. ¿Qué es lo que a mí me dificulta para poner el límite? ¿Ibas a agregar algo? Sí, bueno, antes de visualizar los comentarios de los oyentes, quería agregar algo. Y es el tema de no sentirnos mal por no dar más oportunidades, porque se nos va la vida dando oportunidades, es decir, que ese límite no llega en sí de cierta manera, como que tú lo agregabas hace un momento y es como que nosotros mismos también nos autosaboteamos, es decir, tengo que poner un límite, lo pienso y lo verbalizo, pero realmente no lo llevo a la acción, entonces me la paso la vida dando oportunidades en esa creencia de, bueno, esa persona va a cambiar, yo sé que el tiempo futuro será mejor, y frases como estas que generalmente escuchamos cuando no queremos ser conscientes o traer al momento presente del aquí y el ahora, y es decir, es que ya es justo, ya es necesario. Cómo el no establecer ese límite, el decir hasta aquí llego o hasta aquí puedes llegar tú, también está afectando mi salud mental y mi bienestar integral. Entonces, cuando hablamos de límites y de esas líneas rojas, yo aquí imaginándome, es como ese escudo que salvaguarda también mi integridad, porque es que nosotros lo que permitimos se va repitiendo, ¿verdad? Entonces, en la medida que se va repitiendo, también se vuelve un círculo vicioso.
cuando yo no establezco esa prioridad, cuando yo no aviso de manera clara y efectiva a través de la comunicación, puede que ese límite, ese limitar, tampoco llegue. Entonces me la paso la vida dando esas oportunidades, esas posibilidades de que, bueno, las cosas van a ser diferentes. Entonces pongo la responsabilidad totalmente en el otro y no en mí, cuando también es mi responsabilidad decir, bueno, ya es necesario, esto ya está extralimitando mi paz, mi armonía, mi salud mental, mi bienestar integral. Tengo que ya definitivamente, lo que tú decías, decir un no rotundo, y es ya, hasta aquí. Entonces eso es muy importante también, no sentir ese temor de pronto de perder una amistad, de tener que limitar a un familiar, a un compañero de trabajo, porque sus acciones están afectando mi bienestar, mi salud. Entonces en esa medida me estoy siendo fiel a mí misma, y es decirlo de manera clara, asertiva, ven, esto es lo que está sucediendo, vamos a hablarlo. Y tú lo agregabas, y es que no podemos negociar. Hay que ser flexibles en ciertas áreas de la vida, pero hay cosas donde la flexibilidad no aplica, y es en la medida de que me siento también agredida, es en la medida en que me siento afectada, me siento vulnerable. Y si voy a pasarme la vida sintiéndome vulnerable por lo que la otra persona haga, quiere decir que tampoco hay una parte de amor propio, y es limitar hasta dónde puede llegar el otro y hasta dónde puedo llegar yo también. Vamos a leer los comentarios de nuestros oyentes que están ahí muy activos participando. Claro que sí. Norma Gutiérrez nos manda una manito saludando. Nuestro director de Radio Zipa Estéreo, Abraham Umbarila Saavedra, nos dice: saludos a las profesionales en psicología. Estos programas ayudan día a día a que seamos mejores seres humanos. Felicitaciones. Patricia González nos dice: a mí me cuesta poner límites en cuanto a la puntualidad y atraigo personas impuntuales. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Bueno, ahí escuché un saludito muy agradable para mí, desde los Llanos Orientales, un abracito para mi hermana Norma Gutiérrez. Qué bueno que me estés escuchando, que también estés escuchando a mi colega Erika, porque estos son espacios que realmente aportan a nuestra salud mental y también a esas dinámicas familiares. También a todos nuestros oyentes, un fuerte abrazo. Gracias por ser fieles oyentes de su programa Psicólogas Tejiendo Sueños. Bueno, no sé, Erika, si le damos la respuesta a Patricia, que menciona que se le dificulta el tema de los límites también en cuanto a la puntualidad y que atraemos personas impuntuales. Aquí funciona el efecto reflejo. Bueno, ese tema de la puntualidad está muy relacionado con el tiempo. Entonces es importante que mires un poco, bueno, ¿en qué tiempo estás tú en este momento? Porque la impuntualidad del tiempo se refleja en acciones pasadas, del tiempo pasado. Entonces es como si el tiempo presente fuera más rápido. Cuando tú programas una cita en algún lugar, para ti, de manera inconsciente, el tiempo va más lento, porque vas de una manera más lenta. Estás de pronto capturada en algún episodio del pasado y el pasado va más lento. Entonces es importante que mires, bueno, ¿qué pasó de pronto allá atrás con el tiempo? ¿Cómo disfrutaba el tiempo o cómo no lo disfrutaba? ¿Qué no quiero llegar a hacer? ¿Qué pasa si llego más temprano? ¿Qué pasa si la que llega más temprano soy yo? ¿Cierto? De pronto ahí en el tema de que, bueno, ¿qué pasó de pronto en esos primeros encuentros sociales donde estabas en tu casa, programaban fiestas de cumpleaños, ¿cierto? Las personas llegaban tarde. Recuerda un poco pues como ese momento. ¿Qué ocasionó en ti el tema del tiempo y la impuntualidad de otros? ¿Por qué lo atraemos? Nosotros, de una manera muy particular, atraemos mucho en la vida
cosas de nosotros mismos. Proyectamos en nosotros lo del otro. El otro puede tener muchísimas cosas, pero lo que más nos atrae son las cosas que más se parecen a nosotros. Hemos mencionado, Armi, nosotros un poco el tema del narcisismo y el enamoramiento primario, que es cuando nos enamoramos de nosotros mismos. Es lo que más amamos del otro. Entonces, a medida que tú, Patricia, vas a ir un poco, siendo un poco más consciente y pensando, bueno, ¿qué me produce a mí el llegar temprano? ¿Qué me produce a mí el que me hayan dejado esperando o el esperar? ¿Cierto? Ahí te dejo pues como esas preguntitas para que te analices un poco como ahí en ese aspecto. Bueno, no sé, teníamos unos recomendados. Si damos de una vez pues como los recomendados. El libro que hemos estado mencionando de Tomás Navarro se llama Tus líneas rojas. Muy recomendado. Él es un psicólogo. Es especialista en relaciones afectivas, habla de una manera muy clara, de una manera muy tranquila, de una manera que se puede entender fácilmente. Se puede entender como fácilmente el contenido del libro. Él explica cada uno de estos puntos que venimos a mencionar acá un poco, da ejemplos y habla pues también otros apartados más precisos de temas que también son importantes como ir trabajando en esa parte de las relaciones afectivas. Hay una serie que se llama Las cosas por limpiar, es una serie que se encuentra en Netflix. También nos habla un poco de cómo al no dejar como estos límites claros, entramos en todo un circuito de violencia, en todo un circuito de maltrato y finalmente perdemos como esa parte de la identidad, ¿cierto? Entonces es una serie muy reflexiva. Espero que la vean, que la analicen, que la piensen, ¿cierto? Si alguna está atravesando por algún tipo de esta situación, algún hombre o alguna mujer, pues recuerden que siempre hay alguien que puede ayudarlo, ¿cierto? Es importante tener esa red de apoyo de no alejarnos, de no distanciarnos, de saber que hay personas que están ahí cerca que pueden ayudarnos, ¿cierto? Y por otro lado también, si vemos esa necesidad de tener una ayuda más profesional, una ayuda terapéutica, también démonos esa oportunidad de hacerlo, ¿cierto? De poder entrar y hablar de esos asuntos que tanto nos agobian y que no hablamos con nadie, ¿cierto? Entonces, ahí extendemos también como la invitación a todos nuestros oyentes. Muchas gracias, Erika. Bueno, podemos hacer unas reflexiones finales de acuerdo al tema abordado el día de hoy. Y es un tema que sé que toca muchas fibras y sé que le llega a muchas personas, porque hace parte de nuestro diario vivir, en todas las esferas donde nos relacionamos. Y es el momento. O sea, no esperemos el mañana, vivamos el aquí y el ahora, y es hoy voy a aprender a colocar límites con los otros y conmigo mismo. En la medida de que lo hago consciente, puedo llevarlo a la acción y no se puede quedar solo en el pensamiento, como que ahí rumiando, ahí, pero que nunca lo hago realidad. De esa manera puedo mejorar mi salud mental, puedo mejorar mi autoestima, mi autoconfianza, puedo liberar un poco también mi energía, tantas cargas que me generan agotamiento, que me generan cansancio, que incluso me generan conflictos con otros, pero como no encuentro la manera de socializar, de manifestar a través de una comunicación clara y efectiva, esto se va convirtiendo en conflictos, que a la larga puede ser un conflicto mucho más grande de lo que realmente es. Entonces, el tiempo justo es ahora. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Realmente es disfrutar el presente con todo lo que vivimos en nuestro diario vivir. Y cuando aprendo a colocar esos límites, cuando logro identificar cuáles son mis líneas rojas, mi salud mental va a mejorar en gran medida, porque voy a tener más tiempo para mí misma, para disfrutar, para conectar, para hacer eso que realmente me gusta y me apasiona. Voy a dejar un poco el sobrecompromiso por quedar bien en todo lado, pero también voy a priorizar esas actividades o esas tareas que para mí son importantes,
llámese familia, pareja, amigos, llámese desarrollo personal o desarrollo profesional. Es priorizar para mí qué es importante, cuál es mi visión poderosa de lo que quiero lograr. En esa medida puede que esa autorrealización personal tan anhelada llegue. Entonces, esa es la invitación para todos nuestros oyentes, establecer esos límites, no tener temor a decir no tener temor a seguir dando segundas y terceras y cuartas oportunidades, esperando un cambio, porque el cambio empieza por ti. Sí, hay que tomarnos el tiempo de conocernos y reconocernos, de saber qué es lo que nosotros queremos realmente con nuestra vida, qué es lo que queremos, quiénes son las personas que queremos que estén cerca de nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a cambiar, el panorama comienza a cambiar y las personas que tenemos cerca de nosotros también comienzan a cambiar. Hay personas que llegan y personas que se van, pero siempre la decisión final es nuestra. Entonces hay que ser muy congruentes con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Muchas gracias, Erika. Bueno, vamos a leer unos comentarios finales para poder dar cierre a nuestro programa. Por acá Teresita Barrientos nos dice, Dios los bendiga, un programa muy especial, muchas gracias, saludos para todos. Patricia González nos dice, excelente respuesta, sorprendida, gracias Erika. Carmen nos dice, gracias por estar pendiente siempre, las amo mucho, bendiciones, Dios las continúe guiando y bendiciendo. Muchas gracias a esas mujeres maravillosas que nos dejan ahí sus comentarios, también las queremos, las apreciamos y vemos en ustedes un gran potencial. Juntas somos más fuertes. Qué rico crear este tipo de juntanzas, de espacios seguros para que nosotras podamos encontrar esa paz, esa salud mental y sobre todo lograr ser nosotras mismas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que este es su programa Psicólogas Tejiendo Sueños. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Aquí finaliza Psicólogas Tejiendo Sueños con Amor, en sintonía con tu bienestar. Un espacio para resignificar tu ser. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio Zipa Estéreo, con repetición a las 8 de la noche por www.zipantioquia.org y en otras plataformas como Radio Garden, Colombia.com y Vox. Y síganos en nuestras redes sociales, Radio Zipa Estéreo en YouTube, Facebook, Instagram y X. Psicólogas Tejiendo Sueños con Amor, en sintonía con tu bienestar. En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.